Buenas tardes. Bueno, hoy en la clase de Perlas de Sabiduría vamos a tratar el tema de sexualidad y erotismo en las personas mayores. Este es un tema como muy delicado para tratar eh, por distintas razones, pero desde lo personal pienso que cada vez es posible hablar un poco más del tema y quitarnos prejuicios, quitarnos algunas ideas, tratar de trabajar mucho las creencias que tenemos en cuanto a esto y conceptos que se han formado a lo largo de la vida y que hace que mucha persona mayor piensa, siente que la sexualidad en sí no existe en este momento de la vida. Y la sexualidad es esencialmente humana y está en todo momento de la vida. Tiene una Wow. evolución, como evolucionamos todos nosotros. Eh, a ver, Hulda, tendrías que apagar el micrófono. No lo Eh, encuentro, eh, no sé qué toque. bueno, entonces, vamos a hacer primero algunas diferencias. ¿Qué es? ¿Qué es la sexualidad? Y lo vamos a diferenciar del erotismo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de sexualidad, hablamos de un concepto muy amplio y multifacético. La sexualidad es un aspecto esencial, fundamental de la persona y abarca mucho más que lo que es el acto sexual. Es un constructo complejo y multifacético que se manifiesta a lo largo de toda nuestra vida. Hace muchísimos años, en la época victoriana, tuvimos a Freud que empezó a hablar de sexualidad en los niños y por supuesto el mundo se le vino encima, el mundo médico incluso. ¿Por qué? Y porque estaba hablando de una aberración, estaba hablando de algo que no podía ser, se lo consideraba inmoral, se lo consideraba como algo muy malo. A partir de estas ideas de Freud, empieza a poderse hablar de las distintas etapas por las que atravesamos a medida que vamos creciendo. Freud hablaba de una libido, que es una energía que va atravesando distintas partes del cuerpo a medida que nosotros crecemos. Por eso él dividió, y no es la clase de hoy, pero un poco para que tengan idea, en la fase oral, la fase anal, la fase fálica, después habló de un periodo de latencia y la parte genital. Nosotros, los adultos mayores, estaríamos en la última, en la etapa genital. La etapa oral sería la etapa de un recién nacido hasta hasta el año y medio, 2 años de edad, ¿eh? Oral. ¿Por qué? Porque la libido o toda la energía, si ustedes tienen contacto con algún bebé, ven que el bebé todo se lo lleva a la boca y todo hace con la boca. Piaget, que es otro autor que ha trabajado, no es psicoanalista, pero ha trabajado mucho con niños,
habla de que lo que necesita un bebé para conectarse es una realidad posible de ser chupada. Es decir, el único contacto que tiene con el mundo, imagínense, un bebé es una gran boca. Bueno, a medida que pasa el tiempo, viene la etapa anal, que es la etapa un poco de un control de esfínteres que nosotros hemos hecho con nuestros hijos y que evidentemente ahora se ha comprobado que no es así, tan así. Vieron que antes era una condición necesaria para empezar el jardín, que tenían que controlar los esfínteres los chicos, ¿no? Ahora esto ha variado, evidentemente hay estudios, pero antes imponíamos alguna cosa y los chicos controlaban los esfínteres. Viene una etapa donde el chico juega con las heces, que las da, que no las da, bueno, entonces acá se llama la etapa anal. Luego viene una etapa fálica, el nombre, por supuesto, como Freud, muy machista su teoría, fálica está ubicada en los genitales. Los genitales que son eh, la problemática fundamental que se le presenta a los chicos a partir de los 3 años aproximadamente, 4 años, es este órgano sexual. Los varones porque lo tienen y temen perderlo, y las mujercitas, las niñas, porque no lo tienen y entonces piensan que lo tuvieron alguna vez y esto desapareció. Entonces, bueno, esto también es muy complicado, es un término psicoanalítico. Después, si quieren, me hacen alguna pregunta, pero no nos podemos detener acá. Viene la etapa, la fálica, es la famosa que deben haber escuchado mucho, del complejo de Edipo, ¿sí? El complejo de Edipo es un cierto enamoramiento, imagínense, hacia el padre del otro sexo. En realidad hay un enamoramiento hacia los dos padres, pero bueno, hay una elección final hacia un padre del otro sexo. Acá también, esto es una teoría bastante vieja, nosotros no la podemos comentar así como yo se las estoy comentando en toda una realidad actual de identidad de género, de no sentirse como uno tiene el cuerpo, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque acá hay muchas cuestiones que se van como estudiando y se van modificando con la época. O sea que culturalmente no hay nadie que continuó con esta cuestión tal cual Freud la estableció, y ya les digo, yo no me animaría a darlo en una charla como algo actual, por supuesto, esta cuestión de Freud. Se las cuento porque para mí es muy ilustrativa de lo que nos va pasando. Según Freud, cuando el chiquito empezaba a aprender a leer y a escribir, que teóricamente eran los 6 años aproximadamente, pasaba toda su energía, la sublimaba y no pasaba más por los órganos sexuales, sino que pasaba por esto de la escritura y de la lectura. La transformaba en este aprendizaje de la lectoescritura. Y después venía la adolescencia, esta pubertad y adolescencia, donde los órganos sexuales empiezan a crecer, donde empiezan a aparecer más andrógenos o más estrógenos, de acuerdo a si somos mujeres o varones, y a partir de ahí empieza todo un desarrollo genital. Bueno, pero la sexualidad, ya les digo, como concepto es muy, muy amplio. Incluye 4 o 5 cuestiones. A ver, 4.
es la dimensión biológica. La sexualidad como concepto entonces incluye la dimensión biológica. Se refiere a las características físicas del sexo, órganos sexuales, hormonas, la reproducción y la respuesta sexual, excitación, orgasmo. Entonces, nosotros acá hablamos de lo biológico. Después tenemos la dimensión psicológica. La dimensión psicológica implica lo que se llama la identidad de género. Cómo nos sentimos de acuerdo a nuestro cuerpo. La orientación sexual, hacia quién sentimos atracción. Los pensamientos, los deseos, las fantasías y las emociones asociadas al placer y a la intimidad. Entonces tenemos una dimensión biológica, una dimensión psicológica, una dimensión sociocultural que está influenciada por normas sociales, valores culturales, creencias religiosas, la educación, las relaciones interpersonales y la forma en cómo nos expresamos como seres sexuales. Y por último tenemos la dimensión ética y legal. Se relaciona con los derechos sexuales, el consentimiento, el respeto y las responsabilidades de las interacciones sexuales. En resumen, la sexualidad es una parte integral de quienes somos, cómo nos relacionamos con los demás y con el mundo, cómo lo experimentamos desde nuestra anatomía hasta nuestras fantasías y valores. El título de la charla era Sexualidad y Erotismo. Vamos a ver qué es el erotismo. Es la humanización de la sexualidad. El erotismo, por su parte, es una expresión específica y elaborada de la sexualidad humana. Si la sexualidad es la raíz, el erotismo es el tallo y la flor. El erotismo se distingue de la sexualidad en algunas cuestiones. Vamos a una. Es más que una mera función biológica. Mientras que la sexualidad humana está directamente ligada a la reproducción, el erotismo humano trasciende esa función, buscando el placer por el placer mismo. Octavio Paz la define precisamente como la humanización de la sexualidad. Otra diferencia involucra la fantasía y la invención. El erotismo no se limita a la interacción física. Puede ser alimentado por pensamientos, fantasías, ambientes, olores, palabras, gestos y cualquier estímulo que evoque deseo y sensualidad. Puede implicar a uno mismo, a otra persona o incluso a entes imaginarios. Otra diferencia, se enfoca en la estimulación de los sentidos y la psique. El erotismo busca activar la clave erótica, un estado de predisposición al placer que implica el bienestar físico y emocional,
relajación y disposición al juego. Se consigue a través de caricias, besos, palabras sugerentes, ambientes creados para la ocasión. Otra diferencia es que añade complejidad y profundidad. Mientras que la actividad sexual puede ser directa y buscar satisfacción inmediata, el erotismo involucra una construcción, una anticipación, un juego que enriquece y diversifica la expresión sexual. Es la capacidad de encontrar placer en los preludios, en la sugerencia, en la conexión emocional y psicológica. La analogía clave es que la sexualidad es el lenguaje universal que nos permite comunicarnos en términos de atracción, intimidad, reproducción y género. Es una capacidad innata. El erotismo es la poesía de ese lenguaje. Es la forma en que jugamos con las palabras, las metáforas, los ritmos para expresar y ampliar el deseo y el placer. En resumen, la sexualidad es el marco amplio que engloba todos los aspectos sexuales de nuestra vida. El erotismo es una faceta de la sexualidad que se enfoca en la creatividad, la fantasía, la búsqueda de placer a través de la sensualidad y la estimulación más allá de lo meramente reproductivo. El erotismo es lo que hace que la sexualidad sea una experiencia humana rica, variada y profundamente significativa. Bueno, los invito, a que levanten la mano, comenten, pregunten, aclaren lo que quieran. ¿Se entendió la diferencia entre sexualidad y erotismo? Sí, fue muy clara, profesor. Fue muy clara. Yo las invito a que levanten la mano, si no lo saben hacer por el... Donde dice chatear, ahí se puede levantar y si no, sí. Vamos a dejar, Mirta, que hable Graciela, después te doy la palabra. Sí, Graciela, adelante. Y en la experiencia como docente del nivel inicial, sé que los niños tienen sexualidad y erotismo, pero no está muy bien visto por los padres, que generalmente lo toman como algo prohibido, negativo, y ellos se están conociendo, y bueno, creo yo que los perjudica el hecho de ocultar lo que sienten. Siempre que se los controle, que no perjudiquen al otro, pero bueno, no está muy bien visto actualmente. Yo te hablo de muchos años atrás y ahora sigue eso, viste, que no, lo toman como algo prohibido y en realidad lo viven, porque lo viven en la casa, lo ven en la tele, así que bueno, es una contradicción para ellos y después lo manifiestan en otras actitudes, pienso yo, ¿no? Eso de esconder lo que sienten. ¿Qué me puedes decir, Marquito? No, muy, muy correcto lo que decís, Graciela. Yo realmente ignoro cómo se está tratando el tema en la parte de los jardines, pero en realidad vamos al tema en general, ¿no? Esto sigue siendo prohibido, sigue siendo tabú, seguimos sin poderle poner las palabras precisas, dar los cursos, es decir, si vos le decís a un papá que vas a dar una charla sobre sexualidad en el jardín, usted lo habrás vivido.
se crea una revolución a nivel adulto. Vos fíjate que ya desde el vamos, cómo se nombran los órganos sexuales. En cada casa se nombran de una manera particular. Entonces los chicos, cuando se conectan entre sí, se preguntan por ahí, ¿vos tenés chichina? No, yo no tengo chichina, yo tengo, qué sé yo, otra cosa. Los nombres. Fíjense que no se puede nombrar ni siquiera el órgano sexual. Entonces ya desde ahí tenemos una distorsión terrible en cuanto que el compañerito está viviendo, como decís vos, experiencias muy significativas, se está autodescubriendo, pero descubre algo que es diferente al que tiene al lado. Y en realidad descubre lo mismo, pero nombrado de otra manera. En la medida que lo nombramos de otra manera es otra cosa. Así que fíjate de la confusión general que hay, ¿no es cierto? Y también porque yo he escuchado de alguna cuestión del secundario actual, más en la actualidad, algunas cuestiones que enseñan a los chicos que no, en realidad si yo tuviera un hijo en el secundario no estoy de acuerdo con esto. Es decir, llevar un pene de madera y enseñar cómo se pone un profiláctico no me parece a mí, Marta Álvarez, la manera de encarar una educación sexual, ¿no? Entonces creo que en realidad lo que nos falta es entender que estamos hablando de algo muy natural, muy esencial del ser humano y que hay que perderle todo el miedo, todo el prejuicio, todos los mitos que hay al respecto y verlo como más natural. Nos llevará años. Para mí se habla más, pero se habla mal también del tema. Sí, Mirta, a ver, ahora te escuchamos. Sí, tengo abierto. Yo más investigué, busqué y soy más ignorante sobre el erotismo en el adulto mayor o como en las personas mayores, nosotros, ¿no? Que si estamos hace 50 años con el mismo hombre, o 45, o 30, o los años que ya el erotismo está como más frío, como inexistente, como más no. Y además que generacionalmente la forma en que fuimos desarrollándonos evolutivamente con la sexualidad y el erotismo era palabra prohibida. Yo sé mucho más a lo mejor de la sexualidad de una amiga mía que de mi hermana, de mis hermanas, porque nunca hablábamos de eso, estaba prohibido. Y mi madre también, nunca, No sé, yo casi similar. no la escucho a Mirta, no sé si al resto le pasa lo mismo. ¿Me Algo Sí, escuchan? no más. la escucho. No, no Ah, se escucha. No se escucha, se congeló. sí. Yo les decía que generacionalmente hemos sido formados en etapas donde el sexo era prohibido, tabú, los padres con un temor inmenso al embarazo, que el embarazo en sus hijas era una deshonra, porque yo ya no quiero hablar de cuando mis alumnos, porque me tocó muchos años, quinto y sexto, y que era la explosión de hormonas, el erotismo, el hacerse burla, bueno, todo, sino más me interesa
hoy, Mirta, porque mi compañero de vida eh, me hace reclamos de romanticismo cuando él no lo era, no fue romántico. Él era el trabajo, trabajo, el trabajo, el trabajo, y entonces, ¿qué quiere que yo sea romántica? Sí, o el romanticismo para él era llevarme a ver una montaña con un montículo de tierra que hacían movimientos de tierra, supóngase. Entonces, eso para él era súper romántico. Entonces, no hay un universo paralelo en el romanticismo, donde a mí me gustaría una cena con un piano que esté tocando un violín y unas velas. Eso me erotizaría si él lo preparara, pero no lo va a preparar porque eso para él es inexistente, no lo conoce, no lo sabe hacer. O, por ejemplo, cuando uno va a un viaje y en las camas le ponen pétalos de rosa y todo eso para que le dejemos un poco más de propina a la camarera, pero eso no, el erotismo no, Bueno, yo te no, invito, Mirta, a que dejes acá tu relato porque es muy rico. Yo te voy a contestar después de escuchar a Norma, pero bueno, deja acá tu relato porque ya nos diste un montón de elementos, como después te contesto. Vamos, Norma. Eh, a ver, obviamente que personas que superan los 70 años y con una historia de represión, cada una tendrá su propia experiencia de acuerdo a cómo pudo ir evolucionando y mejorando, si querés llamarlo, abriendo su cabeza. Yo creo que hay un gran cambio en las mujeres de nuestra edad. Vamos a hablar de nuestra edad si vos querés. Porque me produce placer, te digo, ver que se han tirado por la borda un montón de prejuicios tontos de no nombrar cosas. Mira, hace un par de días yo estaba en una cena y yo les comentaba qué cosa a mí me molestaba cuando hacíamos el amor con mi marido. Y también me jodía que me tocaran tanto, ¿entendés? Y se hablaba con naturalidad y la otra contaba su experiencia y la otra, siempre vas a encontrar alguna que cuida un poquito más, es más reservada, bueno, porque es su propia definición. Pero ahora tenemos tanta información, chicas, tanta información. Esas dos películas que vos pusiste, gorda, Marta, que son maravillosas, viste, relacionadas al romanticismo de la gente adulta mayor, y son tan diferentes, vos viste, es una pareja muy adulta, y otra pareja intermedia, digamos, pero se permiten hacerlo. Y hoy día yo también tengo amigas que recurren al Tinder como algo absolutamente natural. ¿Entendés? O sea, yo pienso que el cambio ha sido tan hermosamente productivo que nos hemos sacado un montón de caretas, ¿entendés? Y, Perfecto. y otra cosa, punto. Y digo otra cosa, y algo que sí me alarma un poquitito, es respecto a los adolescentes, porque tengo nietos, y creo que el acceso a una información tan brutal como hay ahora, ¿entendés? Tan brutal, mirá, tuvimos una experiencia de un colegio privado hace 5 días, que se fueron a una excursión con padres, y un niño, un chico, 12 años, 13, se tomó una foto de sus genitales y le exigió a alguien a quien él gustaba, una niña, que quería también una foto de sus senos, digamos, la parte superior. Y si no le voy a decir a tu mamá, o si no le voy a decir, entonces que la amenazó. Y la pobre piba, fíjate qué interesante, ¿no? Qué interesante para trabajar en eso. Accedió, accedió. Y me pareció tremendo, tremendo, ¿viste? Porque yo decía, ¿cuánto hay que hablar? Porque Exacto. ¿cuánto hay que hablar? ¿Y cómo eso se escapaba a nosotros? O sea, a mí mi mamá me decía, si alguien te quiere tocar en la calle, vos salís corriendo por él. Pero Claro, seguramente él no me diría si te pide que te saques una foto. Esto no existía, ¿me entendés? Entonces, bueno, quería exacto, diferenciar eso. Ojo con los jóvenes que están muy abiertos a un montón de cosas, pero también muy confundidos. Y los claro. adultos creo que tenemos una apertura, por lo menos creo, chicas. Yo te hablo del grupo general que tengo muchas amigas. Hemos abierto mucho la cabeza, por lo menos en el diálogo. A lo mejor en los hechos no, pero
En el diálogo sí. Gracias. Bueno, vamos a Gracias. contestarles a Norma y a Mirta, después escucho otras opiniones porque si no se me va a ir mucho el tema. Primero a Norma, agradecerle esta comparación entre el joven y el adulto mayor. Coincido como ella que estamos más abiertos los adultos mayores y con una historia con la sexualidad que por supuesto el joven no la tiene, pero que sí hay una mayor apertura, sí hay una mayor posibilidad de esto, de dar en una clase este tema, que antes ni se consideraba. Entonces, estas películas que vamos a comentar la próxima también, son representantes de este erotismo posible y también tengo anotados todos los mitos de pensar que es una edad, la nuestra, donde, después les voy a leer los mitos en la otra hora, pero no se acaba nada. A ver, esto es lo importante, hay una continuidad en lo que es sexualidad y erotismo, son otras maneras, otras formas, y acá le vamos a ir contestando a Mirta. Yo creo que la sexualidad es un tema de comunicación, básicamente. Entonces, si yo tengo una pareja de 30, de 40, de 50, a la cual no, me va a llevar a ver un paisaje que a mí no me gusta, ni me erotiza, ni me pone romántica, Mirta, lo que tenés que decir a este señor es que no te lleve a ver ese paisaje. Si a vos te gustaría las velas, el mantel, hay algo, yo lo aprendí con una paciente, que le encantaba que le regalaran flores, la pareja, jamás le traía una florcita, ni un malbón siquiera. Entonces, en el trabajo que veníamos haciendo, en un momento le digo, oye, ¿y por qué no te las compras vos las flores? A ver, no le decía nada del otro mundo. Bueno, a partir de ahí se solucionó el problema, se las compraba ella las flores. Yo voy a esto, armá vos el mantel con las velas y ver cómo reacciona. Una de las posibilidades que tenemos con lo erótico es fantasear. Es imaginar. Podemos jugar y podemos ser creativos, pero el otro lo tiene que saber. Esto es otra cosa. Dice Norma, yo pude decir en un grupo lo que me molestaba en el acto sexual. No sé, Norma, ni lo quiero saber, pero ¿se lo habrá dicho al marido lo que le molestaba? Sí. Sí, claro, Bueno, ahí está. Es decir, ¿cómo se entera el otro? A mí me ha pasado, yo no hago terapia de pareja, pero me ha pasado de llamar a alguna pareja en un momento determinado para decirle algo que la mujer no le podía decir. Me han pasado dos cosas, o se han ido de la mano o se han ido peor de lo que entraron. Me pasaron las dos cosas, pero les voy a contar los que se fueron de la mano. Los que se fueron de la mano, el tipo ni siquiera se imaginaba lo que ella le pasaba en los aniversarios. Ella quería, así como Norma, un lecho de rosas el día de su aniversario, quería las velas, quería una cena romántica, y el tipo ni se acordaba de la fecha. A ver. Entonces, pero jamás ella se lo había dicho. Entonces, muchísimas veces, esto de la comunicación con el otro.
Si yo no le puedo poner una palabra en el medio, nos pasa con todo, pero en esta cotidianidad con una pareja, porque a ver, acá también tenemos que distinguir dos hechos fundamentales que es el enamoramiento y el amor. El enamoramiento es esta primera atracción física, idealización, esta cuestión de conocer quizás por Tinder a alguien y si no macaneó mucho en el perfil, digo, ay, qué tipo espléndido este, Dios mío, ay, y lo quiero conocer y qué sé yo. Eso es el enamoramiento, ese primer paso de atracción, es hasta una cuestión física lo que nos pasa ahí, ¿sí? Pero después lo tengo sentado frente a mí y resulta que empieza a hablar pelotudeces y yo se me va el enamoramiento, se me terminó. O es un tipo que me impacta cómo habla, bueno, a mí será que me enamora esa parte, me impacta cómo habla y digo, ah, qué macanudo. Yo con este puedo llegar un poco más allá de alguna cosa, ¿sí? Entonces, ahí ya tomo la decisión de empezar con un amor a construir. El amor no surge por obra del Espíritu Santo. El amor se construye. Entonces digo, bueno, vamos, hacemos otra salidita. A ver, esta vuelta nos vamos al cine, la otra elegimos una cena más linda, la otra, por ahí hay un intento de lo sexual, que lo sexual no es exclusivamente el acto sexual conocido como tal. Lo sexual es la caricia, es el beso, es un montón de otras formas que hay que ponerle también imaginación, también creatividad. ¿Eh? Bueno, no sé, Mirta, si te contesté un poquito con el tema del romanticismo. Sí. ¿Alguien más quiere preguntar? Sí. Otra vez se congeló Mirta. ¿Alguien más quiere preguntar algo, chicas? ¿O seguimos? Igual, Marta, perdón, ¿no? Estaba pensando. Esto de todas maneras debe ser una construcción muy personal, porque suponte que vos como psicóloga le podés sugerir a cualquier mujer, ¿no? Eso que vos decís. Pero viene el tipo y decís, ¿qué te pasa hoy que hiciste esta pavada? Y te tira la moral al suelo, ¿viste? O te apareciste con un body y se caga de risa y dice, ¿qué haces con un body? Es medio complicado. No es tan fácil, como vos lo pintás hermoso, pero es difícil. Totalmente, totalmente. Pero por eso yo hablo de acuerdos. Quizás no sea lo fundamental también la sorpresa, aunque a mí me parece que a esta edad la sorpresa tiene un toque diferente también. Eso es algo mío, ¿eh? Pero sí, es muy complicado. Si vos te pones a pensar, Norma, es muy complicada la interacción con el otro siempre. A ver, Siempre, hablemos de los roles que hablemos. Cuando yo seguro. hablo de pareja y hablo de una intimidad, esto de estar desnudo con otro en una cama, a ver, estamos
desnudas nuestras almas en una cama. Si vos te tomás esto como un hecho no físico, digamos, no sexual en el sentido estricto, hay una desnudez total. Entonces, esta entrega, este desnudarse ante otro, y sobre todo si no es, que yo pienso que la gente que envejece junta, Eso es es otra otra cosa. historia, pero mostrarle tus arrugas, tus partes caídas, tu cuerpo deteriorado, por más que estés bien y demás, pero es la desnudez, ya te digo, no solamente física, sino es una desnudez de alma, o sea, es una Claro. desnudez total. Entonces, no estamos hablando de un hecho muy fácil. Si Y en la le vejez cuesta, menos, ¿no? En ¿eh? la vejez, en la vejez, en la ancianidad, en la tercera edad, lo que quieras llamarlo, poner el nombre que sea. Nosotros estamos grandes. Enfrentar la desnudez con una persona ahora es difícil. Como vos decís, estar al lado de tu marido no pasa nada, porque te conoció cuando vos estabas estupenda. Entonces, viste, vos te fuiste deteriorando, él también estaba estupendo. Pero Claro, ahora, te juro que yo miro a los tipos, sinceramente, yo no estoy en pareja ahora. No me cierro a ninguno. Encima claro, fui odontóloga toda la vida. Mis amigas me cargan, te digo, estás loca, le falta el lateral. ¿Y qué te importa? Y bueno, pero a mí sí me importa. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Es un conjunto de cosas que uno mira. totalmente. En esto coincido plenamente. Yo que voy a Aquagym observo las mujeres y los varones que hacen natación enfrente nuestro. Porque las de Aquagym somos casi todas mujeres, tenemos 2 varones nada más. Natación son casi todos varones, menos 2 o 3 mujeres. ¿Qué vemos cuando vemos a los hombres bajar y subir por la escalerita? Unas panzas chicas que a mí, el mío está bien, ¿eh? El mío no tiene semejante. Pero digamos, hay unas panzas, a ver, como dice Norma, a ver, no es que un hombre con panza no pueda ser atractivo. Por favor, acá tenemos a Humberto que nos va a pegar en cualquier momento. Pero en realidad, ¿vieron la panza, esa media cervecera que se les hace a los muchachos? Bueno, no se cuidan. A ver, no se cuidan. Nosotros tenemos somos como mucho más estéticas, ¿sí? Nosotros vamos por el lado de cuidar más nuestro cuerpo, de prestar mucha más atención a esto. El hombre, en cuanto a su sexualidad, va a la erección o no erección de su pene. Eso es lo que le interesa. No le Marta, interesa, sí, Marta, ¿quién? vos, Sí, adelante. fíjate vos que en los casamientos los hombres enseguida se sacan el traje, el saco, y las mujeres no nos sacamos nada. Ellos se sacan el saco, se quedan con la camisa, por ahí sin corbata, nada que ver con las mujeres, con la indumentaria en la misma reunión. Y así es como pienso que les interesa mucho menos ese detalle. Y como eso le debe ser en la parte estética también. Sí, pero lo Exacto, miran en las mujeres, ¿viste? Dicen, no, mira esa vieja, mira que está, qué sé yo, tal cosa. claro, Claro. Eso sí. claro. O sea, si nosotros hablamos de sexualidad, el hombre está más interesado en otra cuestión que nosotras.
como tiene cambios físicos, que también eso los vamos a comentar, los vamos a tratar, tiene cambios físicos el hombre, tiene más problemática con sus eyaculaciones, entonces como centra todo allí, le es muy problematizado. Nosotras también, por ejemplo, tenemos una sequedad mayor, tenemos algunos cambios muy significativos. Sin embargo, nosotros no centramos la sexualidad en eso. Incluso lo podemos superar si alguien lo puede hablar con su doctor, con su doctora y demás. Esto de la sequedad que padecemos las mujeres a partir de la menopausia. Para algunas, con la menopausia se terminó todo también, ¿eh? Sí, Esto es otro prejuicio, otro mito. No se terminó nada, cambió todo, sí, totalmente cambió todo. Pero acá, nuevamente, adaptémonos, aceptémoslo, como decía Susana hoy, con lo del pelo. Tenemos que aceptar el cambio como para poder empezar a trabajar y vivir con ese cambio. ¿Está? Pero me parece que en el hombre va más por otro costado que en nosotros el tema del erotismo y de la sexualidad, qué es lo que excita a un hombre y qué es lo que nos excita a las mujeres, ¿sí? Por allí vieron que nosotras somos más de un perfume, el tema de los olores, el tema de los sabores, por ahí lo que decía Mirta, en esa mesa que ella imagina, tiene que imaginar una comida rica, tiene mucho que ver la comida con el erotismo también. Bueno, pero Sí. me voy de no, tema. A ver, A ver, Humberto, adelante. Sí, profe, buenas tardes, ¿cómo le va, chicas? ¿Cómo están? bien. Creo que es cierto, bueno, está comprobado que es así, que toda la atracción o todo lo que produce la atracción a lo que puede inducir en la mujer. O sea, el hombre, en cuanto ve una buena figura, ya inmediatamente imagina o se traslada con pensamientos a un montón de situaciones que tal vez la mujer simplemente lo ve a un hombre, le gusta, pero ella ve nada más que el hecho de la compañía, un momento lindo, una flor, o en cambio el hombre ya va como que transgrede o pasa barrera y lo ve de otra manera. No sé, yo algún conocimiento sobre psicoanálisis tuve. En mi juventud también cursé algunos años de psicología y creo que todo pasa por ahí. Y sí, la vida, tanto del hombre como de la mujer, es sexual, ¿no es cierto? Es más, es sexual. El hombre lo lleva para el lado del órgano sexual y la mujer para el lado de la idealización del romanticismo, como dice usted, profe. Bueno, yo te agradezco tu participación, hay que ser muy valiente acá, entre tanta mujer y más dándonos la razón. Mirá, yo No, creo no, que... sí, no, es que creo Sí, que es Humberto. así, profe. O sea, despojándonos un poco del machismo, porque hemos atravesado muchos años y los aprendizajes nuevos nos han hecho ver muchas situaciones. O sea, yo tengo el concepto de que la mujer es más valiosa que el hombre, ya por el solo hecho de poder concebir vida, ya nos supera en condición de ser humano. Entonces,
creo que debemos entender y compararnos, no compararnos, sino igualarnos totalmente y saber de que la relación de las personas, del hombre y de la mujer, debe ser equitativa y que ambos dos son igualmente representativos dentro del matrimonio, o dentro de la unión o dentro de la pareja, con la concepción y con los deberes y obligaciones y respeto que nos merecemos. Profesora, Excelente. ¿puedo hacerle una pregunta a Humberto? Sí, cómo no, adelante. Bueno, con el permiso suyo y de todas, ¿no? Y con respeto. Para ustedes ha salido un recurso que es el Viagra y quería preguntarles a las chicas o a ti, Humberto, si ese recurso funciona, le sirve o como una amiga que tengo que le dice a la esposa, vieja, me estoy tomando el Viagra, espérame en una hora, estate lista. Mm. Entonces, a mi consuegra, cuando hablábamos de eso, ella decía, yo ni loca que me diga así porque me pongo peor es decir, una cosa que me diga que me prepare para eso, no, 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 nada que ver. Entonces, este, me gustaría a mí compartir esa parte porque es un recurso que a ustedes les ayuda mucho, Sí, sí, pero, sí. pero que no, a mí no me resulta, que no me sirve, porque la droga, No, no, a la eh, mujer no, 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 a la mujer no. O sea, esto que ha concebido la ciencia es un, digamos, es un beneficio para el hombre, ¿sí? Que generalmente y biológicamente siempre es el que tenía las carencias, no así la mujer. Pero bueno, esto, como quien dice, ha igualado o nos ha dado la posibilidad a nosotros de poder estar permanentemente activos. Y como dice la profe, que estamos en época o con fecha de vencimiento, no, no tenemos ninguna fecha de vencimiento. Nosotros podemos estar activos sexualmente con la pareja hasta un día antes hasta el momento antes de morir, porque en una vez sabemos cómo es. Pero mientras el hombre esté en condiciones, yo creo, y la señora y la mujer esté en condiciones, indudablemente que las relaciones se pueden sostener. Bueno, Sí, pero ahí viene lo Y, interesante y- del asunto, ¿no? Porque las mujeres, o sea, ustedes se basan todos en la elección, ¿verdad? Como sí, nosotros no tenemos totalmente, sí. ese poder, entre comillas, ¿verdad? Pero hay una carencia de conocimiento muy grande de parte de los hombres, sobre todo en la generación de ustedes o nuestra, ¿no? Porque yo creo que Sí, sí, la sí, mujer nuestra, sí. la mujer bien estimulada puede Tenemos tener paradigmas orgasmos. distintos, Norma. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Que tenemos paradigmas distintos. Venimos con una educación de los años 50, 60, a la cual nosotros ahora nos tenemos que ayornar para saber interpretar, Ahí está. interpretarnos personalmente e interpretar a la otra persona. Claro, pero por eso, nosotros si nos saben leer, también podemos tener orgasmos a los 80 años. ¿Entendés? Seguro, pero Ah, seguro, bueno, eso que quede seguro, claro, no es seguro que que estamos sí. anulando. Sí. No, 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 no. Yo cuando me refería al hecho de que estamos activos como seres humanos los dos, tanto la mujer como el Farmacológicamente, sí, hombre. está bien. Ya. Sí, no, exacto, bueno, por el beneficio de la ciencia, pero, y eso nos ha llevado a que, fíjate vos que yo creo que hay una concatenación completa en todos estos adelantos y avances, nos está llevando a que nosotros ya estemos llegando a los 90 y algo y todavía estamos vivos y le estamos complicando, Claro que sí. el mundo
a las grandes potencias porque no saben qué hacer con nosotros y nosotros cada vez somos más. Sí, sí, eso es otro tema, es verdad. Bueno, Marta, yo sí. Da para Bueno, mucho, profe, da para mucho. agradecerte mucho tu participación, Humberto, realmente muy significativa. Y bueno, tocaste muchos puntos a considerar. Que la ciencia haya trabajado sobre el Viagra y que sea un beneficio masculino, está todo fenómeno. Nosotras, como no tenemos la problemática de la erección, también se nos ha trabajado el tema de la sequedad. Nosotros podemos comparar la no erección de ustedes con la sequedad nuestra. Y también Exacto, tenemos la exacto. posibilidad científica de usar cremas adecuadas o cada una sabrá cómo y cuál. Y por eso, a ver, esto como base, tener un médico que nos asesore, que nos ayude. ¿Qué pasa cuando empieza a doler en una relación sexual en las mujeres? Muchas veces es el retiro de la cuestión sexual, ¿sí? Que el orgasmo lo podemos tener muchas veces, mucho tiempo, totalmente de acuerdo. No sé si el día antes de morirnos, pero más o menos, ¿sí? depende de cuando te Sí, mueras. bueno, fue una expresión. Depende de cómo lleguemos a ese momento. Humberto habló de una superioridad de la mujer en cuanto a que podemos engendrar un montón de cuestiones, esta En cuestión, mi ¿no? concepto, en mi Eh, concepto. Me parece que yo no lo llamaría igualar los hombres de nuestra generación que se igualen a nosotras. Me parece que hay que seguir manteniendo las diferencias, ¿sí? Pero unas diferencias donde no haya una superioridad del hombre, ni en el acto sexual, ni en ninguna otra cosa. Esto de poder engendrar nos ha provocado desde una disminución económica, una disminución laboral, una disminución en un montón de cuestiones a las mujeres de nuestra época, que ahora las chicas actuales realmente no están teniendo esta problemática, pero nosotros sí la hemos vivido. Entonces, no es, me parece a mí, que el hombre en este momento, el hombre de 70, de 80, de 90, tenga que igualarse. No. Lo que tiene que entender es que hay una diferencia, porque también nosotras venimos con un montón de prejuicios, también nosotras venimos con un montón de educación, no es un tema del hombre solamente. Que no nos centremos en la erección o no del hombre, esa es otra cosa. ¿Está? Nosotros tenemos como una suavidad mayor en este pasar de la menopausia al otro estado, digamos, no hay unos cambios como tan notorios como en el hombre de la erección. A ver, pero no es que no tengamos que hacer modificaciones e irnos adaptando a distintas condiciones y entender como todo que un acto sexual no es solamente la penetración o no, y que la excitación puede existir en la mujer de otra manera, que el orgasmo puede existir en la mujer de otra manera. Entender lo del autoerotismo
como una cuestión fundamental de la vida también. Es decir, ¿qué nos enseñaron a nosotros con la masturbación? No se podía tocar uno, era pecado tocarse. Todo esto, a ver, tenemos la creencia directamente, está a fuego. Entonces, fíjense todo lo que hay que superar el hombre y la mujer. Claro. Superar de poder pensar que lo autoerótico me garantiza muchísimo beneficios a la salud, no solamente física, sino mental de la persona. Esto de obtener placer, de gozar, de sentirse bien, después de una cuestión de este tipo, la persona se siente como con una identidad renovada. A ver, es parte del ser, de la esencia. Ahora, ¿qué tenemos que entender? Que lo autoerótico no nos tiene que generar culpa. No, obvio. Bueno, obvio, pero ¿qué aprendimos? Que era Claro, nos prohibido. enseñaron todo al revés, profe. Aprendimos todo al revés. Bueno. Entonces, por eso es un trabajo lo que tenemos que hacer de desmistificar alguna cosa. Claro. Esas creencias tan arraigadas, las mujeres que hemos sido formadas de determinadas cosas, todo lo que hemos aprendido de pequeñas, esto sigue en la vida estando. Profe, Sí. ¿lo aprendimos o nos impusieron? Porque íbamos en la escuela y no se toquen, no se miren, no. Íbamos a aprender catecismo, ni le cuento. Claro. Y en casa, entonces, Claro. ¿lo aprendimos o nos impusieron? Bueno, creo que estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. Vos te criaste en un ambiente tanto de escuela como de familia en donde esto era de una determinada... No, perdón, esto no se hablaba. No se hablaba directamente. No se habla. No. Hace poco tiempo di un taller de sexualidad y les preguntaba esto: ¿qué médico les preguntó a ustedes de su sexualidad, sobre su sexualidad? Ninguno. A ver, cuéntenme. Sí, a mí sí. Bueno, A mí la última a vez que mí fui a hacerme el un contacto, ginecólogo. por eso es ginecólogo, claro. Sí, A mí me preguntó. bueno, tuvieron suerte. Tuvieron suerte. A mí nunca. Porque A mí nunca. A mí nunca, profesora. A mí tampoco. A mí tampoco. Entonces, a ver, no es un tema, fíjense, si no le hemos podido poner palabra a nosotros, nuestras familias, nuestras escuelas, nuestros doctores, ¿de qué estamos hablando, chicos? Gracias a este curso aprendemos sexología. No, no creo que aprenda sexología, pero sí, Nita. Aprendemos a conocer nuestro cuerpo, aprendemos a mirarnos más, a mimarnos más, a hacernos caricia a nosotras, ¿o no? Acariciar nuestro cuerpo. Nosotras. Yo estoy en un curso que un día nos dijeron: tóquense, tóquense. ¿Viste? Y yo me sentí rarísima. A ver, rarísima me sentí. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbradas. Entonces, ojalá
esta clase y la próxima les sirva. Primero, ¿se acuerdan? Uno de los objetivos del curso era conocerse. Para poder conocer y aportar con el otro, pero primero empezar por uno. Y esta es la parte corporal. Si no nos conocemos el cuerpo, ¿cómo vamos a pretender que el otro, pareja, entienda o no se entienda qué es lo que queremos, cómo lo queremos, si no sabemos nosotros? Entonces, esto es interesantísimo. Empezar por nosotros. Y ojalá, Anita, no un curso de sexología, decir, bueno, a ver, probar algo, experimentar algo nuevo, inventar algo nuevo. Me parece que por ahí viene. Sí, sí, Mirta, adelante. ¿Ahí me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, yo lo tengo acá al lado a Pedro, que yo le he dicho un montón de veces, Pedro, ya que estás tan interesado, ¿por qué no lo haces vos también? Porque de todos los cursos también viene, se mete, escucha. Y además, cuando yo introduje el tema del Viagra, que es una cosa de nosotras, las mujeres, nuestra eh, el- la situación que es compleja por eso. Entonces él me hizo una señal como me quedé. Pero bueno, yo quería contestarle acerca de una situación que tuve con un médico ginecólogo en dos situaciones, ¿no? Que una, que mi hermana le hicieron una histerectomía, que es sacarle todos los órganos genitales, y le cortaron un músculo que le hizo que se cayeran los esfínteres. Entonces yo la acompañaba en el proceso de la mala praxis y empecé también a tener pérdidas de sangre y llegué a una guardia de mi obra social y todo. Y me dijo el médico, ah, señora, lo que pasa es que usted tiene un útero añoso, ¿no? Entonces, ese útero ya va a haber que sacarlo y qué sé yo. Entonces, yo he sido muy insolente y he defendido mucho mi cuerpo de lo invasivo o lo comercial que podía llegar a ser la medicina, porque mi iniciación laboral fue con la medicina. Entonces le dije, doctor, si yo tengo una piedra, le dije, doctor, ¿y usted por qué no se corta los huevos? Le dije, ¿no? Porque si yo tengo una piedra en el zapato, yo me saco la piedra, no me corto el pie. Y entonces, en esa parte del el ginecólogo no, no suele ser con nosotros, porque cuando era adolescente tuve una menorrea, yo era virgen, y me acuerdo que por un montón de situaciones familiares a mí no me venía la menstruación. Yo fui a la doctora, una ginecóloga, y me trató mal, me dijo, todas se hacen las santitas, todas se hacen esto, lo otro, lo demás, y me trató como si fuera una PUTA, y de allí les temo. Y después cuando le pregunto a otro ginecólogo que voy y le digo, doctor, ¿por qué para poner el DIU tenemos que menstruar? Porque ustedes las mujeres son muy mentirosas, me contestó. Entonces, ¿qué el médico, cuánto puede contener a una mujer en esas situaciones que nosotros tenemos de vulnerabilidad, de ese sangrado que hay, que es una herida que está abierta y está sangrando y que en algunas duele un montonazo? Yo he tenido la ventaja de que
de que mis menstruaciones han sido espectacularmente bellas y que las bendecía, ay, porque viene y no estoy embarazada. Pero otras mujeres que no las tienen así y las han padecido mucho y acompaña el médico, no siempre. Bueno, Eh, Marta, sí, ¿podemos hacer una pausita? dale, dale, vamos a hacer una pausita y después nos volvemos a encontrar. ¿Qué dijo? Bueno, vamos a continuar. Estábamos hablando del Viagra, de algunas cuestiones, y bueno, se decía que por allí en lo masculino, para los hombres, la cosa se había resuelto más que para las mujeres, cosa que yo no creo. Pero bueno, esto es como lo vive cada uno también, ¿no? Y además que también tomando Viagra, yo creo que no garantiza, ¿no? La cuestión de la erección, eh, y de poder tener allí un acto sexual como se tenía anteriormente, cuando la persona era más joven. No De acuerdo a necesariamente. lo que de acuerdo a lo que me comentó mi médico, en su momento me dijo de que exactamente esas palabras. No garantiza de que todo vaya a salir bien, porque el organismo es un todo y depende de un montón de cosas para que funcione. O sea, si la cabeza no nos acompaña, por más que queramos, no vamos a Bueno, poder. acá Humberto me está confirmando lo que yo les quería decir, que por más que pensemos que hay una pastilla para los hombres que se soluciona el problema, en realidad somos un todo. Y muchas veces tomando Viagra no hay garantía de la erección. Entonces, es un tema que nos abarca la sexualidad total en el hombre y en la mujer. O sea, tenemos que estar con la mente dispuesta a. ¿eh? Por eso el tema de la sorpresa en el acto sexual, de la preparación en el acto sexual, de la anticipación, una charla, un ponerse de acuerdo, un sorprender al otro, un imaginar, un buscar lugares, formas diferentes, es decir, todo eso hace a un enriquecimiento de la situación que no es solamente tomar una pastilla o ponerse una crema. ¿eh? Esto no va a garantizar una buena cuestión sexual, la va a favorecer, es otra forma de estimular, pero no es con eso solamente que se va a lograr, ¿sí? Así que eso les quería aclarar en cuanto a el Viagra, o bueno, otros remedios, otras sustancias, no remedios, otras sustancias también para este tipo. Además, profe, tenemos que estar en condiciones para tomar eso porque hay muchos que han quedado en el intento. Sí, tiene muchas contraindicaciones en el corazón, los insulinos Exactamente. dependientes, y es decir que la droga no garantiza y a veces les cae mal. El marido de una amiga mía que lo toma, al otro día tiene una crisis hepática, le hace mal. La Y verdad que en esto yo no les puedo contestar porque no sé la parte médica. A mí me parece que no hay demasiada contraindicación con lo que es Viagra o el tema del corazón. Yo recuerdo también en un curso que hice que nos explicaba el médico que tener un acto sexual
era como subir 2 pisos por la escalera en cuanto a lo que le requiere a un corazón. Es decir, que también esto de la muerte por un ataque cardíaco cuando uno tiene el acto sexual, me parece que acá hay mucho de mito también, de una cosa que nos creemos, pero bueno, esto no tengo la palabra. Marta, algunos se han muerto en el telo, ¿eh? Bueno, está, pero está con que se muera uno. ¿Cuántos Sí. están en el telo y no se mueren? A ver, Bueno, pero claro, bueno, es son decir, famosos los que se han muerto en el telo. claro, bueno, Y claro, famosos. pero vamos a esto, es decir, nos estamos fijando en uno que se murió, a ver, y en todos los demás no nos fijamos. Entonces, No, Pero pero era el una hecho de decir que pregunta, hay que tomar precauciones. está bien, pero como todo lo demás, una buena consulta a un médico con el que podamos hablar, sincerarnos, decir esto, lo otro y lo demás allá, e ir seguro a una situación sexual, erótica, estar tranquilo con alguna cosa. ¿Eh? Además, creo que ningún médico les puede garantizar que no se mueran justo ahí tampoco, qué sé yo. No, 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 no me parece bueno, es lo que me parece a mí. Murió feliz. Si vos vas, chocha, a esa situación contentísima, yo no creo que haya ataque cardíaco. ¿Qué quieres que te diga? O una que te fulmine ahí, sinceramente. Pero bueno, es lo que yo creo. Ahora, si vas con un montón de culpa, con un montón de problema, con un montón de a ver si me hace mal, si me hace bien, si puedo, si no puedo, y bueno, si vas tan dubitativo, embromate, quédate en tu casa, ¿qué querés que te diga? Bueno, sí, Mirta, chiquitito, a ver si alcanzamos yo, a darlo. yo lo que veo en los hombres, que les cuesta ir al médico, ¿no? Entonces, cuando vuelvo a reencontrarme con Pedro, él estaba ya tomando Viagra y yo le pregunté que por qué y quién te lo dio. No, la doctora me lo dio ayer, pero vos se lo pediste. No, me dijo, tómelo. Entonces, porque mienten también los hombres con respecto a eso hacia nosotros. Pobre Pedro, ese Pedro lo quisiera No, conocer. yo aprovecho ahora porque se ha ido, porque si no, no puedo hablar. A él no le gusta que se hable, porque yo le he dicho, mira, Pedro, yo con Viagra no quiero, porque la droga esa no tiene, les da, al menos en el semen de Pedro, que para, digamos que con las patas flacas que tiene y el cuerpo que tiene, el culo chato y todo eso, hay que, para erotizarse, no sé, hay que mirar. Tengo que tener un graffiti, una postal de Alain Vos Delon o sabés algún. que esta clase se graba, Mirta, ¿no? ¿Sabés? Sí, 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 estoy Ah, consciente de eso. bien. Bueno, con el cuerpo de él ahora, que tiene un traste chato y no sé, únicamente que ponga un póster de Alain Delon, a mí tampoco me erotiza nada su cuerpo porque está feo. Y antes sí, tenía un cuerpo, bueno, y yo no sé si estoy fea o no estoy fea, porque, y estoy como en una etapa donde le miro el cuerpo que antes no, no lo hacía. Entonces, más que todo es a preguntar que cómo hizo el hombre para llegar a pedirle a su médico, deme Viagra porque era tabú en ellos también contarle, mire, no tengo erección, me voy a poner como más, una persona más glamorosa para hablar de la sexualidad, porque recién dije una palabra media grosera, pero es verdad, el cuerpo del hombre
cuando se envejece es más feo que el de nosotros. No, bueno, acá también. Primero, bueno, Mirta, te agradezco la confianza y la sinceridad y te aclaro que esto queda grabado y lo puede ver en el canal cualquier persona, ¿no? Y Quería Pedro aclarar. también. ¿Eh? Y Pedro también lo puede ver. Y Pedro también lo puede ver, sí. Vamos a tener un problema. Pero bueno, a ver, vamos a tratar de hablar de lo lindo y de lo feo, que justo tiene que ver también con lo que es imagen corporal y con lo que es el cuerpo y con que es la sexualidad. El sentirse lindo o el sentirse feo es una cuestión totalmente individual y personal. Que el otro te vea lindo o el otro te vea feo también es una cuestión totalmente individual. El tener pancita para los varones es socialmente aceptado y yo he escuchado en consultorio, pero viste, tiene una pancita de linda. Resulta ser que si nosotros tenemos panza, no es visto por la sociedad ni por el medio en que vivimos como positivo. Fíjense hasta lo que influye en nuestro cuerpo la idea social. A ellos se les acepta más la pancita. Ay, viste las canas, qué divinas que le quedan preciosas. Hombre, mujer, y no, a ver qué haces con las canas, porque la verdad que te envejecen. Y al hombre también, a ver, te envejecen, no, estás en esa edad de tener canas. Se dan cuenta cómo el ser lindo o el ser feo es una cuestión muy personal. ¿No les pasa a ustedes? A ver si me equivoco. Se miran al espejo un día y se ven lindas. Se miran al espejo otro momento y se ven feas o no se ven tan lindas. ¿Está? ¿De qué depende? Y depende de un montón de situaciones, ¿sí? De que Depende tengas mucha luz en la habitación que estás. Hay que apagarlas y prender unas velas lejos. Bueno, depende de la luz de la habitación, depende del arreglo, depende de si nos vamos a una fiesta o si estamos en casa todo el día. ¿De qué depende? De cómo nos miramos nosotros mismos. Ahí está. El autoestima. Esta mirada que tenemos de nosotras mismas también dependió de un aprendizaje de lo que es lindo y de lo que es feo. Entonces es otro concepto que hay que trabajar en la cabeza. ¿Qué es ser lindo? ¿Qué es el estar lindo? ¿Qué es ser feo? ¿Qué es el estar feo? Vieron que cuando uno está muy bien en todo sentido, la gente le dice que uno está linda. ¿Les pasa eso? Y cuando uno tiene problemáticas, tiene tristezas, tiene angustias, no está muy pleno o no tiene un día bueno, y nadie les dice que está linda, porque no estamos lindas. Es decir, el estar lindo o el estar feo depende de tantos factores, pero básicamente depende de mi mirada a mí misma. Acuérdense lo que dijimos de autoestima. Sean compasivas con ustedes mismas. Estoy más arrugada. Claro que estás más arrugada. Aceptá que estás más arrugada. Si lo puedo mejorar, lo mejoro. Pero por más crema que me ponga,
la arruga va a seguir estando, estará mejor, estará un poquito mejor, pero va a seguir estando. Entonces, no veamos la belleza, y acá sí las mujeres somos por la estética nos manejamos, y el hombre no. El hombre en su sexualidad se maneja sobre todo en si tiene una erección o no la tiene. Entonces, acá hay mucho que trabajar. Nosotras con nuestro cuerpo que se deteriora inevitablemente, el de los hombres también, pero ellos no lo padecen como nosotras. No lo padecen ni les importa como a nosotras. Por más que ahora vieron, realmente los gimnasios están repletos de hombres, o esto de cuidarse la piel, arreglarse la barba, es decir, los hombres están mucho más cuidando la parte estética. Iba a empezar con los mitos, pero ya no me da tiempo, así que escucho algún otro comentario de la clase y damos los mitos la clase próxima. Bueno, yo creo que como colofón me pone contenta que escucho en general que todas están mucho más sueltas y liberadas. No sé si todas, no las escuché a todas, ¿no? Pero que hemos evolucionado, Marta. O sea, de mi abuela a mi mamá, a mí, es un camino, Años, coincido sí, plenamente, Norma, totalmente. coincido plenamente. Creo que también no es un tema fácil, no es un tema que vayamos a explotar así pero ver que es posible, que tenemos que rever creencias, que tenemos que rever prejuicios, que tenemos que conocernos y aceptarnos un poco más. Sí, Pilar, adelante. Habilita El micrófono. sí. Ahora Sí, sí. perdón. Eh, Se me ocurre pensar que todo pasa por ser una cuestión biológica desde que nacemos, ¿no? Que nos inculcan tanto hombres como mujeres determinadas reglas que nos marcan a fuego de alguna manera y que las seguimos y seguimos y seguimos. En cambio, los chicos, la generación que hoy son adolescentes, son más desprejuiciados, no tienen todos los prejuicios que nos inculcaron a nosotras, a nuestra generación, que es la generación del baby boom, que hemos asumido 10.000 cambios y que también se me ocurre que tiene que ver con la autoestima de cada cual, ¿no? Porque si crecimos, nos casamos en algún momento o tuvimos una pareja, lo que sea, eh, hemos envejecido juntos, entonces es como que tenemos otra visión de los físicos mutuamente, ¿no? Tanto de él hacia ella como de ella hacia él. Entonces me parece que todo pasa por eh, resetear la cabeza de alguna manera, ¿no? De poder darnos cuenta que las cosas pasan por otro lado y que por ahí estaría bueno no asustarnos tanto de las cosas nuevas y de lo desprejuiciados que son los chicos en el buen sentido, ¿no? Y nos asustamos de ellos tal vez porque tenemos marcadas a fuego ciertas cosas que son ya perimidas, no corren más. Se me ocurre eso, no sé si está bien, si está mal, pero se me ocurre que es así, que no, que tenemos que ayornarnos. Tal Gracias, cual, Pilar. Pita. Yo coincido plenamente con lo que decís. Vamos, Silvana, adelante. Miren, yo lo que creo es que tenemos que empezar por nosotras. Por lo menos es lo que a mí me sirvió personalmente. O sea, si yo empiezo a no prestarle atención
a tantas cosas que nos inculcaron o que nos pusimos en la cabeza, ahí comienza el cambio. No esperar que Claro. el otro me diga, valés, aunque tengas arrugas, aunque en mi caso tengas manchas en la cara. O sea, comienza por nosotras el cambio, o por mí. En Realmente, uno. eso es lo que... Totalmente. Pero por uno de verdad, o sea, no miro nada y de verdad no miro nada. Yo porque vengo de un pueblo y en Bahía me llamó la atención, es cómo miran, voy a un gimnasio y cómo miran, tenés zapatillas nuevas, qué bien que estás, me comprenden, quiero querer que a partir, no, no culpo a la gente de una ciudad, así se criaron, pero que depende de nosotras, de cada una el cambio. Cómo miramos al de al lado, así nos miramos a nosotras. Gracias, chicas, era solo eso. No, Silvana, medio coincidir con vos, que nuestra ciudad tiene esa característica que vos ves. Es una ciudad donde se mira mucho alguna cuestión superficial. Es real, porque es la queja de toda persona que ha venido, por ejemplo, estudiantes a estudiar a las universidades de Bahía. Yo he tenido como pacientes y la verdad que todos comentan lo mismo, así que me parece que hay una realidad de ese tipo. Y lo importante que decís, Silvana, es esto empezar por uno mismo, es decir, uno está en una edad donde si en realidad no deja eh, de, o sea, si se centra en uno en el sentido, bueno, yo tengo este par de zapatillas porque me lo pude comprar y estoy conforme con esto, y de alguna manera esa Llévatelo. mirada del otro a mis zapatillas que La no me sacaste. Sácame afecte, esto. ¿eh? Sácame Que esto. no me Se afecte, quemó. es Se muy quemó. difícil porque Sácalo, también llévalo para allá. estamos en todo este aprendizaje de la importancia de la opinión del otro. Pero lo decíamos en lo que era autoestima, tratar de salir de nuestra casa al gimnasio convencidas de la ropa que llevamos. Es un ejemplo. A ver, y decirme, podés mirar que yo estoy segura en esta cuestión. Esto trasládenlo a todo lo demás, no es un tema de ropa solamente. Pero no quedarnos la mirada del otro, y hay que evaluarla, porque hay también una mirada del otro que pasa por un lugar que casi nunca se piensa, que es la envidia. Entonces también muchas veces es un sentimiento que cuesta reconocer en el otro también, ¿sí? Y hay veces que son miradas hasta hirientes del otro. Entonces, acá hay que cómo asegurarnos nosotras, desde nuestro cuerpo, desde nuestra forma. Les voy a contar una anécdota. Subo al colectivo el viernes pasado, subo un colectivo y estaba en el asiento designado para personas mayores, estaban dos chicas, dos adolescentes, debían tener 15 años, y dos chicos atrás, estaban riéndose, y bueno, venía el Día del Estudiante, yo supongo que se iban a algún lado a divertirse. El colectivero, cuando me ve apoyar la tarjeta, las mira a las chicas, que estaban dos en un asiento individual, dos chicas, y les dice, ¿dejan el asiento a la señora? Así. Bueno, se imaginan, yo me sentí la peor de todas, les digo la verdad, no me sentí bien. Las chicas se quedaron como asombradas y se fueron al último asiento.
¿Yo qué hice? Estaba parada ahí en el medio, me senté ahí. Bueno, a ver, no me sentí bien, no me sentí bien con las risas de esto. Y después iba en el colectivo hasta que llegué al centro y digo, ¿qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que me pasa que me siento tan mal? Era la risa de estos jóvenes. ¿Se están riendo de mí? Esa era la pregunta. Y es muy probable que se rieran de mí. Pero no saben cómo me bajé del colectivo, ya diciendo, y bueno, les causo gracia por la edad que tengo. Claro, ¿qué voy a hacer? ¿Los voy a matar? No, no puedo, ¿no? Entonces, convencida de que evidentemente a los 15 años vieron que uno piensa que no va a llegar nunca a los 72, como digo yo. Uno piensa eso. Entonces, comprender la situación, no les digo que me sentí bien, porque me sentí mal, pero poder pensarla y poder elaborar eso que pasó en el colectivo. Me bajé como una diosa, ya lo había medio caminado la cosa, ¿eh? Pero bueno, gente linda, tengo que dejarlos. Será hasta la próxima. Les voy a mandar. Profe, una cosa le quiero decir que me han regalado, porque es mi cumpleaños los próximos días, y entonces me han regalado un viaje a Puerto Iguazú, voy a ir al Paraguay, a Ciudad del Este, así que si quiere alguna venir conmigo, bienvenida. Bueno, en realidad si nos proponemos todo, no hay problema, pero no se puede. Bueno, yo me despido para dejar de grabar y después seguimos otro poquito si quieren. Ok, gracias.